Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video test, en una noche más, para resolver este test que nos dejó el profesor David, ¿cierto? Aquí en nuestra página de Práctica Test. Buenas noches, Patricia, Andrea, ya veo a muchos conocidos ya. Andrea Urbina, Paola, Vanessa. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gabriela Fernanda, ¿qué tal? Entonces, vamos a ir con nuestro video test, ¿cierto? Primera pregunta. Recuerden que pueden ver los anteriores grabados, ¿cierto? Donde dice exámenes. En la parte de abajo salen los videos test anteriores. Voy a dejar acá abierto el chat también para ir viendo qué comentan. Entonces, la primera pregunta dice, cuando el tubo de escape expele humo azul, significa que el vehículo está, cuando los vehículos, ¿cierto?, emiten humo azul, significa que el vehículo está A, con el motor fuera de punto en el encendido, mal carburado o quemando aceite. La respuesta correcta, ¿cierto?, es la C, quemando aceite. Cuando es humo azul, significa que el motor, ¿cierto?, está funcionando mal, obviamente, y está quemando aceite. Ese aceite que nosotros le realizamos cuando hacemos los cambios de aceite, se va consumiendo por el motor y lo va emitiendo, ¿cierto?, por el tubo de escape. Por eso es la C. Vamos con la 2. ¿El vehículo rojo puede adelantar al vehículo azul? ¿Cierto? Aquí está preguntando si este vehículo rojo puede adelantar a este azul. Acá tenemos por el lado, ¿cierto?, izquierdo del vehículo una línea continua y una línea segmentada por el otro lado. ¿El vehículo rojo podrá adelantar? Dice la A, sí puede hacerlo, la B, no puede hacerlo, y la C, solo si es seguro. Como menciona Flor, ¿cierto? Paola, la B es la correcta. No puede hacerlo porque tiene la línea segmentada, perdón, línea continua. ¿Ya? Se da mucho, ¿cierto?, en la vida este tipo de líneas, así que hay que tenerlas muy claras. 3. Esta es una pregunta que hemos visto anteriormente. Dice, ¿puede usted conducir un vehículo de distinto tipo a la licencia que posee por la vía pública en alguno de los siguientes casos? Podemos conducir un vehículo con una licencia distinta, por ejemplo, que nos otorgaron una licencia clase B, podemos manejar una clase C de moto con la misma licencia. Y todos mencionan Vanessa, Flor, la B, en ningún caso, ¿cierto? Esa pregunta ya la hemos visto anteriormente y en ningún caso podemos conducir un vehículo sin la licencia que le corresponde para el tipo de vehículo que debemos manejar. Vamos con la 4. Una de las enfermedades graves que afecta la capacidad de conducir es A, enfermedades neurológicas e infartos, B, resfriados, C, dolencias musculares. Tenemos la A, enfermedades neurológicas, infarto, B, resfriado, C, dolencias musculares. Y la respuesta correcta es la A. Exactamente como menciona Jessica, Vanessa, enfermedades neurológicas e infarto, ¿cierto?, afectan la capacidad de conducir. 5. Aquí tenemos una pregunta nueva, no la hemos visto, parece, anteriormente. Dice, la magnitud de la fuerza centrífuga depende, ¿ya? La magnitud de la fuerza centrífuga depende. Esto lo habla el libro Nuevo Conductor. Dice, A, directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva, ¿ya? La B, indirectamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. C, indirectamente de la velocidad y de lo pronunciada que sea la curva. Exactamente la A es lo que menciona el libro. La magnitud de la fuerza centrífuga depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Correcto.
6. Las señales de color café se refieren a lugares de atractivo turístico o recreacional. Y tenemos un pequeño torpeo, ¿cierto? Dice las señales café, y aquí sale, ¿cierto? Una copa de vino, peces, ¿cierto? Montañitas. Aquí no se observa bien, parece que es como un río. Pero la respuesta correcta es la A, verdadero. Las señales color café, ¿cierto? Se refieren a lugares de atractivo turístico o recreacional. 7. La siguiente imagen indica, aquí tenemos 2,4 metros, ¿ya? Y dos flechitas, ¿cierto?, que lo apuntan. Dice que es A, el ancho máximo permitido, y habla del ancho máximo permitido. El ancho máximo que permite cualquier elemento de la vía del sistema vial. Por lo tanto, restringe la circulación a vehículos que puedan superar esa anchura, ¿cierto? Vehículos más anchos, a 2,4 metros, ¿cierto? No los deja, ¿cierto?, circular cuando está este letrero. Entonces la respuesta correcta es la A. La B dice, restringe, prohíbe la circulación a vehículos que superen la longitud marcada. Entonces la respuesta correcta es la A. Habla del ancho máximo. 8. Dice, el aumento de la distancia de frenado se puede deber, y aquí habla de la distancia de frenado, no del tiempo de reacción, que les pasa mucho que fallan. Dice A, problemas de embriague. B, amortiguadores en mal estado. C, alguna falla eléctrica en el sistema del vehículo. D, viento en contra. Exactamente la que puede aumentar, ¿cierto?, la distancia de frenado sería la B, amortiguadores en mal estado, ¿cierto? Porque provocaría un rebote, ¿cierto?, cuando nosotros vamos frenando. Entonces eso aumentaría, ¿cierto?, la distancia del vehículo en el frenado. 9. ¿En qué situación puede usted hacer sonar la bocina de su vehículo? También una pregunta que hemos visto varias veces anteriormente, ¿cierto? Y me están señalando la D, ¿cierto? Flor, Jessica señala que es la D en nuestro chat en vivo. Dice para prevenir la ocurrencia de un accidente. Exactamente. No podemos hacer sonar, ¿cierto?, la bocina para apurar a un conductor, para llamar la atención de un amigo, ni para ceder el paso. ¿Cierto? El uso de la bocina es para prevenir la ocurrencia de algún tipo de accidente. Por eso es la D. 10. Si usted es sorprendido conduciendo bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, ¿podrá eximirse de responsabilidad? A, en ningún caso. B, si acredita que el fármaco fue ingerido 6 horas antes de conducir. C, si el fármaco fue recetado por un médico. D, si el porcentaje de la sustancia en su sangre es inferior al máximo permitido por la ley. Y la respuesta correcta es la A, en ningún caso. Si usted es sorprendido conduciendo bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, no podrá, ¿cierto?, eximirse en ningún caso de responsabilidad. Exacto, ahí Vanessa dice la A también. 11. Un conductor que se negase injustificadamente a realizar las pruebas de detención de alcohol sin provocar daño será sancionado con A, penas de cárcel. B, suspensión de la licencia y multas. Y C, cancelación de la licencia. Cuando hablamos, ¿cierto?, de la prueba, ¿cierto?, de alcohol, que nos negamos, ¿cierto?, a realizar esta prueba, corresponde a la ley Emilia, ¿ya? Durante el fin de semana dejamos un video en nuestro canal de YouTube donde hacemos una cápsula de la ley Emilia, y ahí habla, ¿cierto?, de las sanciones por negarse injustificadamente a realizar las pruebas de alcotest o alcoholemia. Así que pueden revisar ese video también.
Entonces la B, ¿cierto? Suspensión de la licencia y multas. Corresponde cuando nos negamos a realizar la prueba de alcoholemia. 12. La función del filtro de aceite es, y acá tenemos un filtro en la mano, que es por donde pasa el aceite, ¿cierto? Y lo filtra, ¿cierto? De las partículas eh, que pueden provocar daño en el motor. Entonces se van reteniendo, ¿cierto? Las partículas, esto por dentro son papeles, ¿cierto? Donde el aceite pasa y lo filtra. Entonces dice la A, retener partículas gruesas del aceite. B, restituir la viscosidad del aceite. C, separar el combustible del aceite. Y la respuesta correcta es la A, retener las partículas gruesas del aceite. Estas partículas, ¿cierto? Que desprende el motor, ¿cierto? Por el desgaste, van, ¿cierto? A este depósito, a este filtro, y las va acumulando. Cosa que después cuando nosotros realicemos el cambio de aceite, estas partículas queden acá y logremos cambiar este filtro solamente, además del aceite, y el aceite, ¿cierto? Vuelve a quedar como nuevo después. Por eso es importante cambiar filtro y aceite a la vez juntos. 13. Pregunta trampa. Dice, ¿qué medidas de precaución no serán necesarias durante la conducción nocturna? ¿Qué medidas de precaución no, ¿cierto?, serán necesarias durante la conducción nocturna? Tenemos la A, dice, reducir la velocidad al cruzarse con otros vehículos, especialmente en las vías estrechas, ¿cierto? Si es necesario reducir la velocidad cuando nos cruzamos con vehículos en calles estrechas o vías, ¿cierto? B, extremar las precauciones en los adelantamientos, también es necesario en la conducción nocturna. Entonces, nos queda la última, dice, mantener muy cerca de los demás, mantenerse muy cerca de los demás vehículos para verlos bien. Esa es una, ¿cierto?, precaución no necesaria durante la conducción nocturna. No es necesario mantenerse, ¿cierto?, tan cerca de los demás vehículos que van adelante, ¿cierto? O por los costados también, pues. Por eso es la C. Y donde dice no, ¿cierto? Ahí es donde fallan todos. 14 dice, ¿cuándo es más probable que usted pierda la concentración cuando conduce? Aquí tenemos una pregunta multirespuesta. ¿Cuándo es más probable que perdamos la concentración cuando conducimos, cierto? Cuando hace funcionar los limpiaparabrisas. B, cuando utiliza el teléfono celular, ¿cierto? Ahí están diciendo todas, Flor dice todas, BC, BC y D. Cuando va escuchando música a alto volumen, ¿cierto? También es condición que perdamos la concentración al conducir. Y C, cuando mira un mapa del camino, también perdemos la concentración. Todas menos la del parabrisas, ¿cierto? Exactamente, sería todas, excepto cuando uno hace funcionar el limpiaparabrisas. Eso ya está normado, ¿cierto? Que el limpiaparabrisas no hace perder la concentración en la conducción. 15. El cansancio es una causa importante de los accidentes de tránsito. Principal, dice la A, principalmente de los que se registran en la noche. B, principalmente de los que se registran en carreteras. C, principalmente de los que se registran en la ciudad. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Exactamente, la B, ¿cierto? Según lo que señala el libro, ¿cierto? El cansancio es una de las causas importantes en los accidentes de tránsito, principalmente en las carreteras, los que se registran en las carreteras.
Vamos con la 16. Dice, durante la noche, sea especialmente cuidadoso en sectores de frecuentes ciclistas, ¿ya? No siempre estos circulan con luces que permitan verlos oportunamente, ¿cierto? Entonces dice que debemos ser cuidadosos, sobre todo con los ciclistas. ¿Eso es verdadero o no? ¿O falso? Y la respuesta correcta es verdadero. Tenemos que tener mucho ojo con los ciclistas, ¿ya? Aquí dice durante la noche, pero en realidad durante, bueno, aquí está dando un ejemplo, ¿cierto? Preguntando si durante la noche tenemos que ser especialmente cuidadosos, tanto de noche como de día, ¿cierto? O en la madrugada, ¿cierto? Muchos trabajadores a veces van en bicicleta y hay que tener mucho ojo. Y sobre todo cuando somos ciclistas, también, ¿cierto? Equiparnos con elementos reflectantes y cuidarnos sobre todo la cabeza con un casco bueno, ¿cierto? Porque puede prevenir, ¿cierto? Severos daños, ¿cierto? En la cabeza, ¿cierto? En el cerebro, daños mortales. Entonces, tanto los ciclistas, tanto como el conductor, ¿cierto? Hay que ser muy precavidos. 17. Aquí dice, ¿cómo puedes prevenir el riesgo de incendio en tu vehículo? Esta la hemos visto antes, si no me equivoco. Dice manteniendo los niveles de agua sobre el máximo, manteniendo los niveles de agua sobre el máximo, entonces refiere, ¿cierto?, al líquido refrigerante que va en el radiador. B, revisando su vehículo ante cualquier olor a gasolina extraño. C, evitando conducir con el estanque lleno de combustible. Exactamente es la B, ¿cierto? Revisando ante cualquier olor a combustible extraño, ¿cierto? Ya sea gasolina o diésel. Podemos prevenir, ¿cierto?, el incendio en un vehículo o en nuestro vehículo, ¿cierto? Exacto, ahí está Mara, Vanessa, la B, nuestro chat totalmente activo. Vamos con la 18. Dice, cuando circule de noche por caminos y vías rurales, aquí hay que tener mucho ojo, donde caen todos, donde dice vías rurales, con luces encendidas y no se encuentre próximo ningún otro vehículo. Se utilizarán las luces altas, exactamente como dice. Exacto, la Miguel, ¿cierto? Flor, dice cuando circulemos de noche por caminos y vías rurales con luces encendidas y no se encuentre vehículo próximo, ¿cierto? Se utilizarán las luces altas. Pero ¿qué pasa si hubieras señalado acá luces, perdón, vías urbanas, ¿cierto? Serían las luces bajas. Hay que tener ojo, eso siempre preguntan en la municipalidad, sobre el tema de las luces rurales y vía urbana. 19. Esta es la pregunta que hemos visto por lo menos unas 4 o 5 veces, entonces ya estamos muy claros. El conductor y el peatón, ¿quién tiene la prioridad de paso en un paso peatonal, cierto? Obviamente el peatón, la B. Y como lo hemos visto en otras preguntas, ¿cierto? No hay que hacerle señales, ¿cierto? Según lo que menciona el libro. No hay que apurarlos tampoco, ¿ya? Por eso tenemos estos tipos de semáforos donde se enciende, ¿cierto?, una luz de color verde y dentro de ese semáforo sale un peatón, ¿cierto?, donde tiene la preferencia. Y cuando lo tiene rojo, ¿cierto?, ahí la tendría el conductor. Pero eso se refiere, o sea, lo que estamos hablando ahora es de las intersecciones, ¿cierto?, donde hay semáforo. Pero, ¿cierto?, en un paso peatonal debidamente señalado, ¿cierto?, va a tener el peatón. 20.
Si cada conductor cumple con respetar las normas de convivencia y comportamiento vial, contribuye con A, que el resto de los conductores se sienta con desconfianza al tomar decisiones. B, que el resto de los conductores pueda tomar decisiones confiado en el comportamiento de los demás. Y aquí hay un, entre paréntesis, el principio de la confianza. Y la C dice que la convivencia en el tránsito sea desordenada. Entonces, dice, si cada conductor, ¿cierto?, cumpliera con las normas de convivencia vial, comportamiento vial, contribuye con que el resto de los conductores, ¿cierto?, se sienta confiado, ¿cierto? No andemos con miedo conduciendo. Y se basa, ¿cierto?, en el principio de la confianza. Exactamente, la B. Miguel señala la B, Jessica B, Flor B, exacto. 21. ¿Qué efecto puede generar el desenganchar el motor de un vehículo cuando éste va cuesta abajo? ¿Todos conocen qué significa desenganchar el motor? Porque siempre hay duda en eso. Siempre preguntan en el chat del profesor online, por Instagram, por YouTube también preguntan, ¿qué significa desenganchar el motor? Aquí, ¿cierto? Tenemos una pregunta multirespuesta. Dice la A, usted pierde el dominio del vehículo. Exacto. B, aumenta la velocidad del vehículo. Ahí dice Margarita que lo expliquemos, ¿cierto? Ya. Ahí también Tamara tiene duda. Desenganchar el motor es un término, ¿cierto?, más o menos mecánico, ya, con una terminología mecánica ¿cierto?, en la conducción, que es típico cuando dice desengancha el motor. Desenganchar el motor se refiere básicamente a dejar en neutro, ¿cierto?, el vehículo. Por ejemplo, en un vehículo de tracción mecánica, ¿cierto?, donde tiene, bueno, ambos tienen un control, ¿cierto?, una palanca de cambio, pero en el caso de los vehículos de tracción mecánica, ¿cierto?, de caja mecánica, ¿cierto?, está siempre en el centro. Entonces, cuando nosotros lo dejamos neutro, es cuando el vehículo puede girar, ¿cierto?, a la velocidad que se le pida, ¿ya? Imaginemos una situación que damos una bajada. Desenganchamos el motor. Debido a la bajada, ¿cierto?, el vehículo va a tomar más velocidad, sin poder pararlo, de hecho. Entonces, a eso se refiere, ¿qué efectos puede generar desenganchar el motor? Imaginemos la situación cuesta abajo, y aquí lo menciona, mira, ¿cierto? Una cuesta abajo, desenganchar el motor es letal, ¿ya? Y además, sumarle, por ejemplo, no sé, apagar el motor durante una bajada, una cuesta abajo. Va a ser más letal, va a ser multiplicado por 3 la letalidad. Entonces, cuando se refiere a desenganchar el motor, es dejar el motor, o sea, perdón, la tracción, ¿cierto? La caja de cambio es neutro, ¿ya? El ralentí es la marcha mínima, ¿cierto?, del vehículo cuando está encendido, sin pisar el acelerador, ¿cierto? Es esa aceleración que genera el vehículo cuando no pisamos el acelerador. A eso se refiere el ralentí. Por ejemplo, cuando nosotros le damos arranque, ¿cierto?, el vehículo está girando, o sea, el motor está girando y está girando a una velocidad dentro del motor. Eso se le llama ralentí, cuando no pisamos el acelerador. Porque ya cuando lo pisamos, ¿cierto?, suben las RPM y ahí ya se pierde el ralentí. Ahí ya estamos con el pie en el acelerador. Pero es muy importante entender desenganchar el motor. Y lo cual provoca que perdamos el dominio del vehículo, aumente la velocidad del vehículo también. Pero disminuir la velocidad del vehículo, no, ¿cierto? La aumenta, al contrario. ¿El ralentí, Tamara? ¿Pensó que era el neutro, no? Dice Tamara, ¿el ralentí qué es?
¿Qué es, profe? Ah, no, el ralentí es cuando damos arranque al vehículo y el vehículo, ¿cierto? Está girando el motor, pero no tenemos pisado el acelerador. A eso se refiere el ralentí. Es la marcha mínima del motor. Y desenganchar el motor se refiere a dejar el motor, perdón, la tracción, ¿cierto? La caja de cambio en neutro. Vamos con la 22. Ahí Jessica le quedó claro, ¿cierto? Qué bueno. Pero esa, como les comento, esa pregunta siempre la hacen a través de los chats nuestros. Entonces hay mucha duda, por eso lo preguntaba. Vamos con la 22. Dice, por la vía van ciclistas a lo que va a sobrepasar, ¿cierto? Aquí en este ejemplo, en esta imagen, ¿cierto? No podemos sobrepasar porque hay una línea, ¿cierto? Continua, hay una curva, entonces es imposible, ¿cierto? Sobrepasar o adelantar, ¿ya? Pero dice que, ¿qué espacio lateral como mínimo? Aquí no se fijen tanto en las imágenes son referenciales, ¿no? ¿Ya? Es para darle vida, ¿cierto? A la pregunta. Hay preguntas, ¿cierto? Que son propias las imágenes de la CONACET, y yo se las menciono. De hecho, esta pregunta, ¿cierto? En la imagen es la misma y por eso está tan así como más o menos vieja, ¿ya? Porque son preguntas que tiene la CONACET. Pero yo se las menciono, de hecho. Y se las menciono porque ustedes mismos cuando nos mandan las preguntas, ¿cierto? Entonces nosotros las subimos y tratamos de mantener la misma pregunta para que cuando den el examen teórico no se pierdan tanto, ¿cierto? En la pregunta. Dice, por la vía van ciclistas a los que va a sobrepasar. ¿Qué espacio lateral como mínimo mantiene usted respecto de ellos al hacerlo? Todos mencionan la D, ¿cierto? A lo menos 1,5 metros. Eso es lo, ¿cierto? Reglamentario que sale en el libro El Nuevo Conductor. Correcto. Eso hay que tenerlo muy claro porque es una pregunta de CONACET y que a CONACET le interesa mucho, muchísimo, que ustedes le den dicha distancia de a lo menos 1,5 metros. Entonces, por eso se las preguntan siempre. 23. Al ir conduciendo en un túnel, sufre un desperfecto en este, ¿cierto? Usted debe, aquí tenemos una pregunta multirespuesta, ¿qué debemos hacer si nosotros sufrimos un desperfecto en el túnel? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer, cierto? Y aquí dicen A, B, C y D. Vanessa dice A y D. Tamara todas. Gabriela A, B, C y D. Si las leemos, ¿cierto? Dice la A, siga las instrucciones del personal del túnel, ¿cierto? Ellos son los especializados en esto y nos van a ir guiando. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ya? Si salir del vehículo, ¿cierto? Nos van a ir indicando que mantengamos una distancia del vehículo, que nos pongamos, ¿cierto? Nuestro chaleco reflectante, van a dar varias instrucciones, ¿cierto? Tenemos la B, dice colocarnos el chaleco reflectante. Exacto, eso es correcto. Apagar el motor y esperar, y espere por ayuda, ¿cierto? Esperar por ayuda. Correcto, apagar el motor. D dice, si puede mover su vehículo, sáquelo del túnel o bien acérquese a lo más posible a la derecha e idealmente a un lugar especialmente habilitado para la emergencia, ¿cierto? A lo mejor nuestro vehículo eh, pinchó una rueda, pero aún así podemos moverlo, ¿cierto? Obviamente despacio, para poder salir de este túnel de lo peligroso que es, ¿ya? Entonces sí podemos hacerlo, pero no sé. A lo mejor el motor se detuvo, no podemos mover el vehículo, ¿cierto? Lo peor sería empujarlo, ¿ya? Por eso dice, si puede mover su vehículo, sáquelo del túnel, pero no empujando, obviamente, ¿cierto? Dentro del vehículo, ¿cierto? Con las luces de emergencia, chaleco reflectante, todas las medidas necesarias que podamos, ¿cierto? Para prevenir un accidente de tránsito en un túnel, que son muy peligrosos. Entonces sería la A, B, C y D en este caso. Correcto. 24 dice, en relación con la técnica de observación de los conductores inexpertos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
dice que los conductores inexpertos aprovechan al máximo su visión periférica. Como lo hemos visto anteriormente, ¿cierto? Eso es falso. B, no hay mayores diferencias en cuanto a cómo observan el entorno los conductores inexpertos como los de gran experiencia. Eso también es falso, ¿cierto? La C dice los conductores inexpertos observan el entorno que los rodea en forma más sistemática que los conductores experimentados. Y la B, ¿cierto? Como mencionan todos ustedes, los conductores inexpertos concentran su mirada en un punto fijo. Eso suele pasar, ¿cierto? Y esto lo menciona el libro del nuevo conductor, de la clase B, de la clase C también, que los conductores inexpertos, ¿cierto? Fijan su mirada en puntos fijos. Pero después ya se va desarrollando, ¿cierto? Con la experiencia en la conducción, vamos desarrollando, ¿cierto? Que aprovechemos nuestra visión periférica, perdón, ¿cierto? Que observemos todo el entorno lejano también, ¿cierto? Ver cosas más allá de ciertos puntos fijos, ¿ya? Entonces vamos a ir con la 25. ¿Cuál es la función de los frenos ABS? Tenemos que la A dice evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena. B, dar mayor potencia de frenado a las ruedas. C, esta creo que la hemos visto antes, alivianar, ¿cierto?, la fuerza ejercida sobre el pedal de freno. Y D, complementar la operación de la transmisión automática. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Y tenemos que, ¿cierto?, es evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena. Para que así, ¿cierto?, no se provoque, ¿cierto?, un deslizamiento del auto, el cual nos va a provocar, ¿cierto?, una distancia de frenado mayor. Sobre todo en lluvia, es muy importante el ABS. Cuando el ABS deja de funcionar, cuando no está funcionando, es decir, el ABS no funciona todo el rato, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. El ABS funciona cuando uno frena, ¿cierto? Y las ruedas tienen diferentes velocidades. Por ejemplo, no sé, la rueda del lado derecho, ¿cierto?, delantera, marca 40 kilómetros por hora. Y la rueda izquierda marca 38 kilómetros por hora. Entonces, esa diferencia, el vehículo está diciendo, algo está pasando acá. El computador, ¿cierto?, de la vez dice, algo está pasando acá. Porque hay diferencia de velocidad. Entonces, ¿qué va a hacer el ABS? Va a igualar, ¿cierto?, la velocidad frenándola. Entonces, dejaría la velocidad a ambas, ¿cierto?, a 38 kilómetros. ¿Qué pasa cuando esta luz, ¿cierto?, vamos nosotros conduciendo y sigue encendida? Sigue encendida por harto rato. Quiere decir que hay un problema en el sistema ABS y que no está en funcionamiento el sistema ABS. ¿Ya? Así que cuando compren un auto, fíjense que todas sus luces, después de darle arranque, porque primero cuando nosotros damos arranque, el motor, perdón, el computador del vehículo, un computador central que tiene, hace comprobaciones de todos los sistemas y si están todos ok, va a apagar, ¿cierto?, todas las luces testigos. En el caso que quisiera, o sea, en el caso que quedara una luz encendida, por ejemplo, la luz del motor, luces de ABS, de airbag, si quedan encendidas es porque está con fallas, ¿ya? No están funcionando. Así que hay que tener mucho ojo cuando compramos los vehículos, hacerle las comprobaciones previas de ABS, de airbag. Aquí Flora está haciendo una pregunta, ¿cierto? Dice, si se frena de emergencia, ¿cumple el sistema ABS? ¿A qué se refiere con cumplir? ¿Si funciona? Claro. Por ejemplo, vamos conduciendo a 90 kilómetros por hora.
eh, hay un resalto, imaginemos un resalto, no nos imaginemos cosas graves que va a cruzar una persona o un perro o un gato. Imaginémonos que hay un resalto y nosotros frenamos, ¿cierto? De emergencia, vamos a bajar de 90 kilómetros a 20 kilómetros. Si el pavimento, ¿cierto? Está seco, como hablamos, ¿cierto? En otras preguntas, el pavimento seco, en buenas condiciones, amortiguadores buenos, lo que hablamos en la pregunta anterior, que aumentaba, ¿cierto? La distancia de frenado si el amortiguador está malo, porque el auto iba a ir saltando. Entonces, si está todo ok, si no se produce ninguna diferencia de frenado, ¿ya? Si al ir frenando, ¿cierto? En una emergencia, las dos ruedas frenan, ¿cierto? A la misma velocidad, el freno ABS no va a accionarse, se podría decir. No va a trabajar. Pero ¿qué pasa si vamos a la misma velocidad, ¿cierto? La misma condición. Y por un lado tenemos gravilla. Imaginémoslo que el piso está con este polvo, ¿cierto? Esta piedrilla, ¿cierto? Y por el otro lado, ¿cierto? El pavimento está en perfectas condiciones. Una rueda, ¿cierto? Va a frenar, ¿cierto? Va a tender a bloquearse, ¿cierto? Porque va a perder adherencia y la otra no, ¿cierto? Entonces ahí va a funcionar automáticamente el freno ABS. Y lo van a sentir en el pedal de freno. Ya se siente como un ruido muy feo, pero es propio del freno ABS. ¿Ya? Hagan la prueba cuando ya tengan, ¿cierto? Experiencia en el manejo, frenen rápido y van a sentir, ¿cierto? Que el freno va a empezar como a bombear y va a empezar un sonido extraño, ¿ya? Y es ahí cuando el freno ABS funciona. Muy importante los frenos ABS. Con sueño al volante, dice la pregunta 26. Dice la A, dice, ¿es más difícil sufrir una extracción con sueño al volante? ¿Es difícil sufrir una extracción? No, ¿cierto? Es más fácil. ¿Los movimientos son rápidos y automatizados? No, ¿cierto? Aumenta el tiempo de reacción. Correcto. Esa es la respuesta correcta, la C. Vamos con la 27. Esta pregunta, no sé si hoy día o el domingo o el viernes fue, que la mandó una alumna. Esta ya nosotros la teníamos, ¿cierto? Ya nosotros tenemos todas las preguntas eh, de la prueba, ¿ya? También las tenemos de otra forma, ¿ya? Para no ser tan, ¿cierto? Que la pregunta sea tan igual, ¿ya? Pero nos mandó esta pregunta y también quería señalársela a ustedes, ¿ya? Que la marcó bien ella, ¿ya? Pero nos mencionó, me salió esta pregunta y para mandársela así que la envió, y era de esta baliza, ¿cierto? Y la que se refiere a que, ¿cierto? Que a 200 o 100 metros, dependiendo del letrero, comienza una pista de desaceleración para salir de la autopista. Esta pregunta siempre la marcan mal. Recuerden, pista de desaceleración, ¿ya? Claro, tiende a confundirse. Varios se confunden con esta. Lo que pasa es que el libro, yo creo que se confunden más por esto, porque el libro indica esto como balizas de, ¿cierto? Solamente como balizas. Entonces no hay ninguna parte que diga que este letrero se refiere eh, a donde se encuentran las pistas de desaceleración, ¿cierto? Son estas pistas que van cuando nosotros vamos saliendo de la autopista o carretera, donde nosotros, ¿cierto? Vamos saliendo de la autopista. Claro, nos sale específico
Y por eso se tienden a confundir, porque buscan la palabra baliza. Entonces, una pista de desaceleración. Pregunta muy típica de la CONACET, muy típica. Tienen que sabérsela al revés y al derecho. Vamos con una pregunta 28, que es más o menos complicada. La hemos visto, la hemos hablado, ¿cierto? Los otros videotest para los alumnos nuevos que están viendo estos videotest, ¿cierto? Lo hemos hablado anteriormente sobre la velocidad, ¿cierto? Claro, primero va señalando 300, 200, 100 metros, van marcando letreros de esa forma. También sale en el piso. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Aquí lo pusimos nosotros entre paréntesis, ¿cierto? Y con mayúscula, ¿ya? Que nos está preguntando cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Si nosotros no ponemos que es falsa, ¿cierto? Todos tienden a confundirse. Entonces ponemos con mayúscula, entre paréntesis, falsa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa cuando usted aumenta su velocidad de 30 kilómetros por hora, ¿cierto? A 60 kilómetros por hora? ¿Cuál creen ustedes? Solamente tenemos que marcar una. Todos dicen la B. Exactamente. Se duplica la distancia de reacción. Eso es correcto, ¿cierto? No es falso. Se cuatriplica la distancia de frenado. Correcto. Se cuatriplica la energía cinética. Correcto. Cuando nosotros aumentamos la velocidad al doble. ¿Y cuál vendría siendo la falsa? Dice se duplica la energía cinética. Exacto. Hay que tener claro, ¿cierto? Que al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento, ¿cierto? O cinética aumenta 4 veces. La distancia de frenado, ¿cierto? Crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Dice también, ¿cierto? La explicación, si usted duplica la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces. Y después dice, si la triplica, la distancia de frenado aumenta 9 veces. ¿Ya? Pero siempre abóquense al doblar la velocidad, ¿cierto? Al duplicarla. Esto sale en el libro, ¿cierto? En la parte donde dice energías, leyes físicas, perdón. Sale texto, solamente sale texto. Y hay que recordarla. Y como, por ejemplo, lo Tamara dice, no la entendía, en los video chat anteriores, ¿cierto? Tenemos un ejercicio donde dice, si usted va, si su distancia de reacción es de 10 metros, algo así era, y su distancia de frenado es de 8, ¿qué pasa si duplica la velocidad? Y ahí, ¿cierto? Se aplican estas fórmulas. Se cuatriplica, ¿cierto? La distancia de frenado y se duplica la distancia de reacción. 29. Según la regla de la maniobra de adelantamiento, debe efectuarse por la izquierda, ¿cierto? Si usted conduce por una vía con 3 pistas en el mismo sentido, puede pasar a otro vehículo por la derecha, ¿cierto? Y esto sale en el libro, dice, según la regla de la maniobra del adelantamiento, debe efectuarse por la izquierda. Y ahí el libro dice, excepto cuando conducimos por una vía, ¿cierto?, de 3 pistas por el mismo sentido.
Entonces sí está permitido, exactamente. Y aquí sale en el libro, ¿cierto?, las reglas del adelantamiento. Podemos, ¿cierto? En este caso nuestra imagen está hacia el otro lado, ¿cierto? Pero sí podemos, por ejemplo, este vehículo rojo, sobrepasar, ¿cierto?, por la derecha en una vía de 3 pistas por el mismo sentido, ¿cierto? Estos 3 vehículos van en el mismo sentido. Se pierde el audio. No, era yo. Estaba perdiendo la olla. ¿Se escucha bien ahora? Perfecto. Dice la 30, ¿cuál es el color de fondo de la señalización informativa de autopistas? Pongámonos en la situación de autopistas. ¿Recuerdan la baliza lo que hablamos de la imagen que la alumna me mandó? De esa 100, 200. ¿De qué color era? Exacto. Ahí todos mencionan la azul, ¿cierto? O verde también. Entonces ahí nos imaginamos, ¿cierto? En una autopista, la gran parte, ¿cierto?, de las señales son azules, ¿ya? 31. ¿Cuánto puede aumentar la distancia de frenado con una calzada con hielo? Y esto lo pueden encontrar, ¿cierto?, en conducción en circunstancias especiales, si no me equivoco. Y habla del hielo. Y habla, ¿cierto?, que la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces. ¿Ya? Así que hay que tener mucho ojo con el hielo. 32. ¿Cuál afirmación es verdadera en relación al consumo de combustible de un motor? Tenemos que la A dice un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un igual consumo de combustible. Es decir, aquí está refiriéndose, si nosotros aceleramos, ¿cierto? Aceleramos mucho, el consumo de combustible va a ser igual. Dice la B, un motor exigido a mayores revoluciones, o sea, un motor, ¿cierto?, bien acelerado, tendrá un mayor consumo de combustible. Y la C dice, un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un menor consumo de combustible. Entonces la respuesta es la B, ¿cierto? Un motor bien acelerado, ¿cierto?, va a tener un alto consumo de combustible. Ahí está la trampa. ¿Qué debe saber el conductor de su enfermedad crónica, ¿cierto? Los conductores con enfermedades crónicas. Por ejemplo, si un conductor tiene diabetes, ¿cierto? Cuando él va a sacar la licencia de conducir, ¿cierto? O va a renovar, el doctor, ¿cierto?, de la municipalidad le va a preguntar si tiene alguna enfermedad, ¿cierto?, de base, y si usted tiene diabetes, le va a indicar, ¿sabe qué, doctor? Tengo diabetes. Este doctor no le va a dar la licencia hasta que presente un certificado médico donde el doctor, ¿cierto?, lo habilite para conducir, ¿ya? U otras enfermedades, ¿cierto?, crónicas, ¿ya? Entonces dice, ¿qué debe saber el conductor de su enfermedad crónica? Saber algo solamente de su enfermedad. B, saber reconocer los primeros síntomas de una crisis y evitar las situaciones que la desencadenan. Exactamente. Y la C dice saber aumentar situaciones que la desencadenan. Y la respuesta correcta es la B, saber reconocer, ¿cierto?, los síntomas de esta enfermedad crónica que tiene el conductor. 34 dice. En una calle de una pista por sentido de tránsito, usted se encuentra con una pista que está obstruida. ¿Qué debe hacer usted?
¿Qué pasa si en una calle, ¿cierto? Por una pista por sentido de tránsito, usted se encuentra con que su pista, ¿cierto? La pista donde vamos está obstruida. ¿Qué debemos hacer, ¿cierto? Simple, ¿cierto? Ceder el paso. Busquemos dónde está acá dice ceder el paso. Ceder el paso al tránsito que viene en sentido contrario. Continúa, no, porque nuestra pista está obstruida, ¿cierto? Hace señales con la mano a quienes vienen en contra para que le den la pasada, tampoco. Acelera para poder pasar primero y no, ¿cierto? Porque nuestra pista está obstruida. Esto pasa mucho cuando estamos aprendiendo a conducir, ¿cierto? Y llegamos y pasamos. Por ejemplo, en vías muy angostas donde se estacionan vehículos, si ese vehículo está estacionado en nuestra pista, ¿cierto? Estos vehículos que están estacionados, y viene un vehículo en contra, nosotros tenemos que ceder el paso porque la pista nuestra es la que está, ¿cierto? Tapada, obstruida. No nos quedan más preguntas, ¿cierto? Vamos a corregir el examen. Esperemos que salgan todas bien, ¿cierto? Perfecto. Exacto. Nos fue súper bien, ¿cierto? Tuvimos todas buenas. Pero es cierto que le haya servido este video test. Nos vamos a ver. Nos, nos fue bien hoy, exactamente, nos fue muy bien. Nos ha ido muy bien. Una vez sí me equivoqué, ¿cierto? Había un cambio de una pregunta, ya que no lo leí bien, y también estaba dudoso, ¿cierto? Muy bien. Entonces nos estaremos viendo mañana, ¿cierto? No sé si hay alguna duda, nos estaremos viendo mañana. Eh, el día sábado, si no me equivoco, dejé profe, una consulta donde encuentro la seguridad activa al conducir en el libro. Busquémoslo. Bueno, tengo el libro abierto acá. Pero es en los principios de la conducción, si no me equivoco. Carol. En los principios de la conducción, eso está como en la página 20 hacia arriba. Entonces, el segundo tema, porque el primero es el problema de los accidentes de tránsito. O también, Carol, puedes ir a, ¿cierto? Temarios. Te vas a temarios acá. Y acá poner leer temario. Aquí lo tengo bloqueado, ¿ya? Tengo otro tipo de cuenta. Entonces aquí leer temario y va a salir sobre la seguridad activa y pasiva. Gracias a todos, ¿cierto? Patricia, muchas gracias. A ti igual, un reparador sueño. Mañana el profe David lo espera a las 11 a.m. 11 a.m. Creo que si no me equivoco va en el tema, va mañana al tema 8. Conducción en circunstancias especiales. Y ahí es donde habla, ¿cierto? Del hielo, ¿cierto? Todas esas condiciones. Así que nos estaremos viendo mañana.